Hola, mi nombre es Cristina Peña y junto a mis compañeros vamos a hablar sobre los procesos cognitivos esenciales de nuestra vida. En este video, la atención. La atención es fundamental para organizar y procesar la información que recibimos del mundo exterior, permitiéndonos enfocar nuestros recursos mentales en lo que es relevante y dejar de un lado aquello que no lo es. A lo largo de esta exposición exploraremos cómo funciona la atención, sus tipos, así como los modelos teóricos que intentan explicar este fenómeno complejo. Cada uno de nosotros abordará distintos aspectos, empezando con la definición clara de lo que es la atención, sus funciones claves. Luego pasaremos a tipos de atención y cómo se manifiestan en diferentes contextos. Posteriormente explicaremos los modelos atencionales más destacados como lo son el modelo filtro y de capacidad limitada. Este nos ayuda a comprender cómo seleccionamos y gestionamos la información. Y finalmente cerraremos con la relación entre la sensopercepción y la atención, para entender cómo nuestros sentidos trabajan juntos con los procesos atencionales para crear nuevas experiencias del mundo. Ok, comenzaremos con los aspectos definitorios de la atención. La atención es un proceso cognitivo básico que nos permite centrarnos en ciertos estímulos mientras ignoramos otros, facilitando la percepción y el procesamiento de la información relevante. Pero, ¿qué define exactamente la atención? El primero sería la selectividad. Este es uno de los rasgos más importantes de la atención. No podemos procesar la información que llevamos a nuestros sentidos de forma simultánea. La selectividad de la atención nos permite elegir conscientemente en qué concentrarnos, dejando a un lado estímulos irrelevantes. Por ejemplo, mientras hablamos con alguien en un ambiente ruidoso, como una cafetería, nuestra atención nos permite escuchar a esa persona a pesar de que hay mucho ruido en nuestro entorno. El segundo sería la capacidad limitada. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Esto significa que solo podemos prestar atención de manera efectiva a un número reducido de estímulos a la vez. Cuando tratamos de entender a demasiadas cosas al mismo tiempo, el rendimiento cognitivo disminuye. Ejemplo, si intentamos escuchar una conferencia mientras revisamos nuestro móvil, probablemente nos perdamos gran parte del contenido que tuvo la charla. El tercero sería la focalización y distribución. La atención puede ser focalizada cuando nos concentramos de manera intencional y profunda en un solo estímulo o tarea, o puede ser dividida cuando intentamos atender a varias cosas simultáneamente. Sin embargo, la atención dividida tiende a ser menos efectiva. Por ejemplo, la atención focalizada. Leer un libro en un ambiente silencioso. Y un ejemplo de la atención dividida sería cocinar mientras respondemos mensajes en el móvil. El cuarto sería el estado dinámico. La atención no es un proceso estático. Puede cambiar de foco en cuestión de segundos. Este cambio puede ser voluntario, es decir, cuando decidimos enfocarnos en nuestra atención en otra cosa, o puede ser involuntario cuando algo externo capta nuestra atención. Ejemplo, mientras estudiamos podemos decidir cambiar a nuestra atención a una tarea diferente o interrumpirnos por un sonido fuerte que nos distrae en ese momento. La 5 sería la consciente e inconsciente. Aunque tendemos a pensar que la atención es un proceso consciente, muchos de los mecanismos atencionales ocurren de manera automática o inconsciente, como cuando reaccionamos instintivamente a un peligro sin darnos cuenta. Ejemplo, vamos conduciendo nuestro auto y de repente un peatón cruza inesperadamente y capta nuestra atención hacia él de manera automática, sin necesidad de un proceso consciente prolongado. Bien, ahora con las funciones de la atención. Las funciones de la atención nos permiten realizar nuestras actividades diarias de manera eficiente y organizada. Acá te explico las principales funciones. La primera sería el filtrado de información. La atención actúa como un filtro que selecciona información que será procesada y cuál será ignorada. Este proceso es vital para que no sobrecarguemos nuestra mente con estímulos irrelevantes. Ejemplo, cuando asistimos a una conferencia y estamos tomando nota, nuestra atención filtra el ruido ambiental para que podamos concentrarnos solo en las palabras del orador. 2. Mantener la concentración. La atención nos ayuda a mantener el enfoque en nuestra tarea durante periodos prolongados de tiempo. Este es un aspecto clave en las actividades que requieren un alto nivel de concentración, como lo son estudiar o trabajar en proyectos complejos. Ejemplo, mantener la atención mientras estudiamos para un examen durante varias horas sin distraernos con el teléfono o nuestro entorno. 3. Facilitar la percepción y la toma de decisiones.
La atención optimiza nuestra capacidad de percibir detalles importantes y tomar decisiones aceptadas. Al concentrar nuestros recursos mentales en una tarea específica, podemos procesar la información de manera más profunda y tomar decisiones con mayor precisión. Ejemplo, en un partido de fútbol, los jugadores deben dirigir su atención hacia la posición de la pelota y los oponentes para tomar decisiones rápidas y efectivas. La 4. Controlar los recursos cognitivos. Como la atención es limitada, también funciona como un regulador de recursos cognitivos. Esto significa que disminuyen nuestros recursos mentales según la demanda de la tarea. Si la tarea es difícil, necesitará más recursos y si esta es fácil, requerirá menos. Ejemplo, mientras conducimos, nuestra atención se ajusta según la complejidad del tráfico. En una carretera despejada, la atención requerida es mínima, pero en una intersección concurrida necesitamos más recursos cognitivos para manejar el entorno. La 5. Facilitar el aprendizaje y la memoria. La atención es crucial para el aprendizaje y la memoria. Cuando prestamos atención a algo, estamos más preparados para procesar, almacenar y recuperar la información. Sin la atención, recuerdos no se consolidan de manera efectiva. Ejemplo, si prestamos atención activa en clase, nos será más fácil recordar los conceptos importantes durante la evaluación o el examen. La sexta sería la regulación emocional. La atención no solo regula nuestra interacción con el entorno externo, sino que también influye en nuestras experiencias internas. Al dirigir nuestra atención hacia ciertos pensamientos o estímulos, podemos gestionar mejor nuestras emociones y regular nuestras respuestas a situaciones estresantes. Por ejemplo, en una situación de estrés, podemos enfocar nuestra atención en la respiración profunda y en pensamientos calmantes que reduzcan esta ansiedad. Continuando con el tema de atención, me toca hablarles de los tipos de atención. Mi nombre es Jacobo Gil y vamos a estar hablando de los tres tipos de atención que existen. Primeramente tenemos la atención sostenida. Es la capacidad de mantener la atención en una tarea o estímulo por un tiempo prolongado. Es así que la utilizamos cuando estudiamos, cuando nos enfocamos o nos concentramos en un proyecto. Segundo, tenemos la atención selectiva, que nos permite enfocarnos en un estímulo específico mientras ignoramos otros que no son relevantes. Por ejemplo, cuando escuchamos a una persona hablar dentro de una multitud. Y tercero, tenemos la atención dividida, que es la habilidad de atender múltiples estímulos o tareas al mismo tiempo. Un ejemplo común, cuando podemos conversar por teléfono mientras igualmente tenemos una conversación con otra persona o cuando conducimos. Estos tres tipos de atención funcionan en conjunto para así podernos dar enfoques generales y para que podamos realizar trabajos más complejos. Modelos atencionales. Son estudios que se han realizado para comprender cómo funciona el proceso de la atención. El pionero en estos modelos es Donald Bronstein, que propuso el modelo de filtro rígido, el cual cuenta con tres características principales. Primero, un filtro temprano de selección de la información. Quiere decir con esto que según este modelo, la información se procesa en una modelo de filtro atenuado de Treisman. Este modelo es una evolución del modelo de filtro rígido de Bronstein. Solamente que en este se propone que la información no relevante no necesariamente se bloquea, sino que es atenuada. Y con sus características principales tenemos que el procesamiento jerárquico, o sea, la información se procesa dependiendo de la jerarquía o la importancia. Un umbral de activación, cada estímulo tiene un nivel de activación diferente y en cuanto a los filtros, a la flexibilidad de los filtros, la atención se puede ajustar según sea el contexto. Es decir, que en el modelo Treisman toma en cuenta primero la jerarquía y segundo la atención que se puede ajustar según sea el momento en que se está dando la información. Modelo de filtro tardío de Deutsch y Norma. Es un modelo donde la selección se basa en la importancia. Toda esa información se guarda, según el modelo, en la memoria de trabajo, que es la memoria de corto plazo. Y es muy flexible y adaptable en cuanto a la selección de la información. Depende únicamente de la característica física y no depende únicamente de las características físicas ni de un filtro rígido. Este modelo ha sido muy criticado porque es muy simplista y deja por fuera muchas características en cuanto a cómo se activa la atención. Tenemos el modelo de capacidad limitada propuesto por Daniel Kahneman. Sugiere que nuestra atención es como un recurso finito. Imaginemos que tenemos
una cierta cantidad de energía para realizar una labor y la distribuimos en diferentes tareas. Si intentamos hacer muchas cosas a la vez, nuestra atención se divide y el rendimiento en cada tarea disminuye. La característica de este método es, primero, que los recursos atencionales son limitados. Según este modelo, disponemos de una cantidad limitada de recursos que podemos distribuir entre las diferentes tareas. La asignación de los recursos dependerá de factores como la motivación, la dificultad de hacer de la tarea y la experiencia previa. Y el auroral y la atención, que es el estado de alerta y activación, que influirá en la cantidad de recursos que disponemos. Mi nombre es María Celina Hidalgo y para darle continuidad a la exposición, yo les voy a estar hablando sobre los procesos automáticos, los procesos controlados. Asimismo, haré una relación sobre la sensopercepción y la atención. Para cerrar, les daré una conclusión que integra todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esta exposición. Bien, los procesos automáticos y controlados fueron propuestos en 1977 por dos personas nombradas Schifrin y Scheiner. Es una teoría fundamental en la psicología cognitiva. Esta distingue entre dos tipos de procesamientos de la información. Hablemos sobre el proceso automático. El proceso automático son procesos rápidos, no requieren esfuerzo consciente y se ejecutan en paralelo. Estos procesos se desarrollan a través de la práctica y la repetición. Además, permiten que ciertas tareas se realicen sin necesidad de atención consciente. Esto puede ser como realizar una caminata, decir palabras que son familiares o hacer un recorrido por una ruta conocida. Ahora hablaremos de los procesos controlados. Los procesos controlados tienen como características que son lentos, requieren de un esfuerzo consciente y se ejecutan de manera secuencial. Estos procesos son necesarios para tareas nuevas o complejas y requieren de atención y de control consciente. Como ejemplo, podemos mencionar aprender a conducir, resolver problemas matemáticos complejos o escribir algún ensayo. Relación entre la sensopercepción y la atención. Están estrechamente relacionadas en el proceso cognitivo. La sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos y procesamos estímulos sensoriales a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Este proceso incluye la traducción de estímulos en señales nerviosas que el cerebro interpreta de forma como una experiencia perceptiva y consciente. La atención es la capacidad de seleccionar y concentrarse en ciertos estímulos mientras se ignoran otros. La atención actúa como un filtro que determina la información sensorial y procesa a profundidad cuál será la que se queda y la que se descarta. Para concluir, cerraremos hablando de la atención, que es el punto central de esta exposición. La atención es un proceso cognitivo esencial que nos permite seleccionar y concentrarnos en estímulos relevantes mientras ignoramos otros. Esta capacidad es crucial para el procesamiento eficiente de la información sensorial y para la realización de tareas diarias. La atención no solo mejora nuestra percepción y comprensión del entorno, sino que también influye en nuestra memoria y aprendizaje. Es decir, la atención actúa como un filtro que optimiza nuestra interacción con el mundo, permitiéndonos enfocarnos en lo que realmente es importante y respondiendo asimismo de manera efectiva a la demanda de nuestro entorno. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.